Hay una frase en la escritura que se utiliza 3 veces. Se utiliza en el mismo capítulo, en el mismo libro y se refiere a la misma persona. Y es esta: pero el Señor estaba con José. Hoy, esta mañana, vamos a continuar nuestro estudio en esas leyendas vivientes del Antiguo Testamento. Comenzamos con la vida de Noé y hablamos quién era Noé. Y veíamos, también notábamos en ese estudio, que él tiene una frase única en su vida que lo caracteriza, y es esta: y Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. La segunda persona que estudiamos fue Abraham. Abraham también fue un gran hombre de fe. Y había una frase única en la vida de Abraham que lo identifica, y fue esta: Abraham, el amigo de Dios. A nadie más se le da ese título. Y hoy, esta mañana, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a estudiar el tercer personaje, que es José. Y en su vida se le da esa frase. A él se le da, el Espíritu Santo le da esa frase que lo distingue de todos los demás. Y es esta: pero el Señor estaba con José. Entonces, mientras sigamos estudiando estas leyendas vivientes del Antiguo Testamento, vamos a poner atención a su carácter, especialmente de este muchacho. Y mi oración es que este estudio realmente te ayude a crecer, espiritualmente hablando, en tu conocimiento de la palabra, pero especialmente en tu conocimiento de quién es Dios. ¿Ok? Para comenzar, déjame decir esto rápidamente. José es una de las dos personas de las cuales la Escritura no dice nada malo de ellas. Son dos personas solamente, hasta donde yo sé. Puedes hablar de David. Y David fue un gran rey, fue un hombre poderoso, fue un ejemplar, un rey como no otro. Yo creo que fue el mejor que tuvo Israel. Pero cuando lees la palabra, ves los errores, lees los errores que cometió, los pecados, asesinato, adulterio, también de plano. Aunque fue un gran hombre, un hombre grandioso, la Escritura te habla de las cosas malas y errores que cometió. Puedes hablar, por ejemplo, de Noé, lo mismo. Noé fue un hombre grandioso que leíamos que creó una arca, salva a su familia, y de ahí Dios comienza, a través de él y de su familia, sus hijos y las esposas de sus hijos, empieza a poblar el mundo entero. Pero también cometió un gran error. La vida de Noé termina con esto, con una gran borrachera. Eso es lo último que sabemos en la vida de Noé. Y el Espíritu es tan honesto, tan franco, que nos habla de esos errores. Puedes hablar de Abraham. El segundo personaje que estudiamos también es un hombre grandioso, un hombre de fe, el amigo de Dios. Pero también vas a leer sus errores. Y si ella cometió adulterio. Era bien mentiroso. Incluso no forzaba, pero le decía a su esposa: miente por mí para que no me maten. Vemos en la Escritura esos grandes hombres y vemos también esos grandes errores que cometieron. Pero vamos a ver que con José no pasa eso. José es un hombre único. José es de las dos personas que te digo que la Biblia no dice nada malo de ellas. La otra persona es el profeta Daniel. Entonces, toda tu Biblia vamos a estudiar a este personaje. Vamos a sacarle lo más que se puede a este estudio y espero que realmente te fortalezca, que te permita crecer y ser más como Jesús y más como José. ¿Ok? Entonces, toma tu Biblia y vamos a leer el capítulo 39. Lo vamos a leer en pedazos, no todo, porque no nos va a dar tiempo. No quiero llevar más de media hora en este estudio, pero quiero que entiendas algo. Que la vida de José es una vida que estuvo llena de reto, llena de adversidad, llena de tentación, pero también llena de triunfo. Y espero que de ahí te agarres. Y vamos a estudiar a este muchacho y vamos a ver cómo enfrentó la vida a él. A él le tocó vivir una vida muy complicada. Recuerda que sus hermanos no lo querían. Sus hermanos, de hecho, en el capítulo 37, creo, en el 37, en el versículo 20, hacen un plan para matarlo. Sus hermanos. Y a fin de cuentas deciden venderlo. Y lo venden a unos ismaelitas, una caravana que iba por ahí. Eso era tráfico humano del Antiguo Testamento. Es lo que estaban haciendo. Se robaban a una persona y la vendían. Y eso es lo que pasó aquí con José. Que sus hermanos toman y lo venden. Y se lo venden a un hombre egipcio. A un egipcio que se llama Potifar. Y eso es lo que pasó. Checa el capítulo 39 de Génesis. El versículo 2 dice: mas el Señor estaba con José, y fue un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Ahora vamos a comenzar desde aquí. Es interesante lo que acabamos de leer. Dice que aquí se lleva, una vez que venden a José como esclavo, se lo lleva un egipcio a su casa. Pero ¿sabes qué? En ese momento me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando José cuando lo venden?
Aquí es la primera vez que se menciona esa frase, pero el Señor estaba con José. Y dice el pasaje, y fue un hombre próspero, un varón próspero, es decir, todo lo que hacía le salía bien y lo bendecía a Dios. Esa es la primera vez que se menciona. Y quiero que pongas atención a la frase, porque dice así, el Señor estaba con José y después agrega una bendición. Y cada vez que leamos esa frase en la Escritura, el Señor estaba con José, hay una bendición pegada a esa frase. Y ve, en este caso es la prosperidad. Y tú dirás, pero ¿para qué quiere prosperidad? Escucha bien. A ti y a mí, tal vez tú y yo pensamos, no tiene sentido esto. Yo estoy seguro que lo que necesita José es, Señor, llévame a la casa con mi familia. Yo no quiero ser esclavo en este lugar. Su oración sería diferente, igual que la mía. Yo estaría pidiendo, Señor, llévame a mi casa, llévame con mis padres, llévame con mi familia. Pero date cuenta que el Señor tiene un plan diferente. Y tal vez tú no lo puedas ver de esa manera en un principio. Pero Dios está viendo a largo plazo qué es lo que va a pasar con tu vida y por eso te va a bendecir y te va a prosperar. ¿Qué dice el pasaje? Que este hombre Potifar ve a José y todo lo que le hacía, Dios lo bendecía. Qué bonito. Dios dice, no, en este momento lo que ocupas, José, es prosperidad. Y así fue. Y dice el pasaje, el versículo 4, una vez más, dice así, y halló gracia José ante los ojos de su amo y le servía. Y él, el Potifar, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y dice el versículo 5, y aconteció que desde cuando él le encargó todo lo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que solamente comía. Y José era muy hermoso y era de un semblante de muy bella presencia, dice el pasaje. Pongamos atención a esto. Dios, cuando lleva a José aquí a la casa de Potifar, tiene un plan perfecto para él. Y date cuenta que cuando Dios piensa en ti, no solamente piensa en ese momentito en el que estás viviendo. Aquí dice el pasaje claramente que José halló gracia ante los ojos de su amo. Y eso es algo muy importante que debes de entender. No importa dónde fuera este José, siempre encontró gracia ante los ojos de la gente. Vamos a leer más adelante que cuando cae en la prisión, en la misma prisión, Dios, dice el pasaje, que le da gracia ante los ojos del carcelero. Eso es único en la vida de José. De que a pesar de que las cosas se ven horribles, de que nada sale bien, todo parece que es algo mal. Ahorita vamos a ver que se enfrenta a los retos más grandes de su vida, en una edad muy joven. Es un chavito tal vez de 18, 19 años. Y pasan los retos que todos los jóvenes pasan hoy en día, y la mayoría de ellos reprueban el examen, no lo pasan. Ese reto quiebran, el reto los quiebra porque es muy grande, pero no en la vida de José. Aquí dice el pasaje que Dios bendice a ese hombre por causa de José, y qué precioso es eso. Y ve cómo dice el pasaje, cómo termina. Me llama la atención de cómo termina el versículo 6, y dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. José aparentemente era un galanazo. Era un chavo que le echaba ganas, era bien trabajador, pero tenía eso único, que era un hombre muy guapo, bien parecido. No solamente dice, habla de dos cosas. Era de hermoso semblante, es decir, el semblante se refiere a la cara. Tenía una cara, yo creo, muy, muy guapa, llamaba la atención. Era una persona, pues, hasta cierto punto elegante en su forma de ser, en su rostro. Y dice la segunda parte, y de bella presencia, se refiere al físico y al mismo tiempo a su forma de ser. My goodness, este chavo era un paquete entero. Entonces es importante, ve, a pesar de todo eso, lo leemos nosotros y vemos, ok, qué buena onda, ¿sabes qué? Un chavo bien galanazo, se le va a salir todo bien. No, escucha bien. ¿Aquí dónde está? En Egipto. Egipto era como el mundo, era la capital del mundo, era donde estaba toda la loquera. A mí, si lo que querías eran borracheras, fiestas, mujeres, y la loquera es Egipto. Cae el Egipto, es como Las Vegas hoy en día, aquí en Estados Unidos. ¿Quieres pasarla bien? ¿Sabes lo que pasa en Las Vegas? Se queda en Las Vegas y ponte bien loco, ya lo que quieras, vete a Las Vegas.
Ahí se queda todo encerrado. Bueno, no hoy en día, ya tenemos Facebook. Y todo lo que pasa en Las Vegas se ve en Facebook. Bueno, checa esto. Aquí en la vida de José, estando jovencito, bien parecido, vamos a ver que le dan mucha autoridad. Tiene mucha autoridad. Ya este señor es un funcionario del gobierno egipcio. Y le da el poder de su casa y de su negocio. Todo lo que hacía José en el campo y en la casa le salía bien. Es decir, él estaba administrando el negocio de este hombre y Dios lo bendijo de una manera increíble a su patrón, a su amo, a Potifar. Pero hay un pequeño problema y quiero que cheques. Y este problemita nos va a enseñar a nosotros cómo manejar la tentación. Observa qué pasa en la vida de José y qué tan listo es para manejar y enfrentar a una tentación. Yo diría que es grandísima, que tal vez tú y yo como hombres, tal vez quebramos, no la pasamos. Checa qué es lo que sucede, ¿ok? Dice el versículo 7. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Wow. Vamos a desglosar esto. Aquí empiezan los problemas. Aquí es donde empieza el reto. Y si Dios se va a ocupar para hacer algo, te va a poner a través de la escuela del reto. Oye, brother, Dios te va a tener que forjar, te va a tener que curtir, así como te va a tener que meter al fuego, como se mete al oro. Para que quede puro, al oro hay que meterlo a través del fuego, hacerlo líquido y sacarle toda la impureza. Y eso es lo que va a pasar en la vida de José. Está a punto de entrar al horno. Y aquí vemos que esta mujer lo ve y le echa ojos y observa qué es lo que le dice. A la brava se va sobre él y le dice, ¿sabes qué? Acuéstate conmigo. Yo siento que esa no fue la única tentación que hubo en la vida de José. Las mujeres en Egipto, en ese tiempo, eran unas personas que se especializaban en la belleza, en las cremas, en la pintura, en el cómo te ves. Eran muy sexuales, muy sensuales, seductoras, muy provocativas. Eso era Egipto. ¿Has visto las películas como de La Momia y eso? Ve cómo salen las mujeres. Otra cosa que notamos en esta cultura es que las mujeres de esos funcionarios eran muy jóvenes. Los funcionarios, los jefes, los amos eran ya hombres grandes, viejos. Y se casaban con unas muchachas que podían ser sus hijas. Bueno, yo creo que esa es la situación aquí. La mujer de Potifar, siento que era una mujer joven y muy hermosa. Porque si no, no sería tentación. Si es una mujer que pues no tiene mucho atractivo y no se peina y no se arregla, eso no es tentación. Pero aquí te voy a poner unas imágenes de lo que encontré en el Antiguo Testamento. En las imágenes del Antiguo Testamento, más o menos cómo eran las mujeres en ese tiempo. Y vamos a ver que José se enfrentó a esa gran tentación. La tentación llegó a él. Checa, él no fue a buscarla. La tentación llegó hacia él y le dice, acuéstate conmigo. Observa su respuesta en el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Y él no quiso. Y le dijo a la mujer, a su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y me ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna otra cosa me ha reservado, sino solamente tú. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecar contra Dios? Vámonos, aquí es donde realmente se ve quién es quién. Aquí José dice, mira, escucha bien. Lo primero que le dice es no. Él no quiso. Dice, así inicia el versículo 8. Y él no quiso. Y si la tentación cuando llega a ti, tú tienes la opción de aceptarla o rechazarla. En este caso, él tuvo el poder de decir no. No se hace. No. Y le dice por qué. Porque no hay nadie más poderoso en esta casa más que mi amo. Y yo soy el número 2 en esta casa. Y lo único que me ha pedido es que te respete. Que no te toque. Que no te haga nada. Pero finalmente dice él, ¿cómo podría yo hacer algo tan grande así y pecar contra Dios? Esa es la razón por la cual no pecó. No es tanto por el amo. No es tanto porque eres su mujer. No. Es porque yo no puedo hacer algo así en contra de Dios. Y créeme, José en este momento ve dónde está. Lejos de su casa. Nadie lo conoce. No tiene familiares. Puede hacer lo que quiera y a nadie le importa.
Nadie lo está viendo. No lo está vigilando su papá, no lo está vigilando su mamá, sus hermanos no lo están viendo tampoco. Nadie lo ve, nadie lo conoce. Él puede hacer lo que quiera sin ninguna preocupación, pero aún así se mantiene sólido y dice él, no. ¿Por qué? Porque el hecho de que nadie me esté viendo de mi familia, de mis familiares o de alguien cercano, Dios está viendo todo lo que hago. Wow. Créeme que mientras le hagas las cosas para Dios, todo te va a salir bien. Esa fue parte de la prosperidad en la vida de José. De que era honesto, era fiel, siempre trabajó para él. Oh sí, su verdadero jefe no era Potifar. Mi verdadero jefe es el Dios Todopoderoso de Israel. Y a él le voy a rendir cuentas. Y no puedo hacer esto. Y le dice no. Pero esta mujer continúa, porque checa, aparentemente pasan los días y se vuelve más agresiva. Dice el versículo 10. Hablando ella a José cada día, y él no escuchándola para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie no había nadie de los de la casa ahí. No, pues, atención, aquí la tentación continúa, no acabó. Cuando José dijo, no quiero nada contigo y no voy a meter contigo, la tentación no paró ahí, continuó. Dice el pasaje que hablando ella con José día tras día, todos los días, muchas veces la tentación va a ser así. Va a estar ahí en tu presencia, día con día. Pero observa qué es lo que hizo José. La primera vez cuando llega la tentación, lo primero que dice José es, no voy a hacerlo. Él tiene la autoridad de decir no y lo hizo. La segunda vez, porque esta tentación continúa, es constante y sigue creciendo, ve qué es lo que hace José. Dice, entonces, hablando ella, el versículo 10, hablando ella a José cada día, y él no escuchando, y no escuchándola a él, para acostarse con ella, al lado de ella y para estar con ella, es decir, ¿qué es lo que hizo aquí él? José simplemente la ignora. Así es esto. Tienes el poder para decir no, y tienes el poder de decir, ¿sabes qué? Ahí quédate, ahí va a estar la tentación, ahí que se quede, no le voy a dar importancia, porque no tiene poder sobre de mí. Eso es lo que hizo él. Él empezó a ignorarla. Y es lo que puedes hacer tú también. Ese es el segundo paso. Así se ignora la tentación. Así se maneja la tentación. No. Pero aquí vemos algo interesante. Aquí vemos que algo pasa en esta casa. Porque un día que llega José a trabajar a la casa, dice que no hay nadie. No hay nadie de los servidores que usualmente estaban ahí cuando él llegaba en la mañana a trabajar. Yo creo que había más servidores. Pero ese día aparentemente no hay nadie. Suena como un arreglo. Suena como que alguien se preocupó en, ¿sabes qué? Sacar todos para hacer un setup, un arreglo aquí para hacerlo caer. Yo me pongo a pensar, ¿qué tan seductora fue esta mujer? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo lo provocaba todos los días? Y aquí vemos esto, que aparentemente esta mujer hizo un arreglo esa mañana porque ya no se aguantaba. Y quiero que pongas atención a algo. Eso es muy importante. Ve lo que sucede. Y ahorita te doy la explicación de este versículo. Muchas veces la tentación va a ser más grande que tú. Observa qué pasa aquí. El versículo 11, una vez más. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Ella lo tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo, es decir, salió corriendo. ¡Au! Mira, hay a haber ocasiones en serio que vas a tener que correr, bro. Ya, la tentación va a ser mucho más grande que tú, que no vas a poder con ella y vas a tener que correr. En México tiene una expresión que dice, es mejor decir, ahí quedó que ahí murió. Ya. Es mejor decir, ay, que quede, ¿sabes qué? Yo te veo luego, me voy de aquí. Y es lo que hace José. José se prepara, se compró unos buenos tenis y salió corriendo. ¿Sabes qué? Muchas veces lo mejor que puedes hacer para evitar la tentación es comprarte un buen par de tenis para salir corriendo, disparado, man. Porque no vas a poder con la tentación de más grande que tú.
Y cheque esta mujer a qué punto llegó. Después empieza a hacer el drama. ¡Oh! La torre ido. Empieza a gritar y la gente se mete. ¿Qué pasó? Este hebreo entró aquí a la casa, lo que nos trajo mi esposo y quiso abusar de mí. Y yo grité y le quité la túnica. Miren, aquí la tengo y él salió corriendo. Y hace todo un drama y lo culpa. Y qué lástima. Porque aquí vemos que este muchacho va a terminar en la cárcel por algo que no hizo. Y dice el pasaje cuando llega su esposo y le empieza a contar la historia. Mira que eso es lo que pasó. Ve lo que dice el versículo 19. Una vez que su esposo escucha lo que le cuenta a su esposa, le dice así. Y sucedió que cuando él, o sea Potifar, sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer que le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Verso 21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Wow, vamos a hacer esto pedazos. Es interesante, pero en la tradición egipcia, cuando tú abusabas de una persona, de una mujer, por ejemplo, en este caso de un funcionario como es este hombre, se aplicaba la pena de muerte. Te mataban. ¿Sabes que no puedes hacer eso? Me llama la atención que aquí no lo permiten. Me llama la atención que Potifar, siendo un funcionario con mucho poder, con mucha autoridad, ¿sabes qué decide? Lo voy a meter a la cárcel. En lo personal pienso que no estaba molesto. Tal vez sí estaba molesto, pero algo me dice que no estaba molesto con José. Algo me dice que estaba molesto con su esposa. Porque yo siento que este esposo sabía quién era la esposa. Yo siento que Potifar sabía muy bien quién es mi esposa. Es una persona seductora, atractiva, una que provoca. Yo siento que él sabía quién es quién. Potifar sabía que Dios estaba con José. Y con José todo lo que él hacía, todo lo que José hacía para Potifar, Dios lo bendecía. Y ¿sabes qué? Yo siento que en este momento la razón por la cual Potifar está molesto es porque Potifar se acabó la prosperidad, compadre. Se acabó la gracia, se acabó la riqueza, se acabó el éxito. Recuerda que Dios bendijo a Potifar por la persona de José que estaba en su casa. En el momento que sacan de la casa a José y lo meten a la cárcel, se acabó la prosperidad y la riqueza para este hombre. Yo siento que esa es la razón por la cual lo metió al bote y no lo mató. Porque él sabía, no, este chavo no es de esos. No es de los que abusan. Pero le dolió, yo siento que le dolió más a él el haberlo mandado a la cárcel. ¿Por qué? Porque la riqueza y la prosperidad dejó de estar en mi casa. ¡Wow! Date cuenta que José es una bendición, ¿eh? Porque vamos a ver que cuando llega a la cárcel es una bendición para la prisión, para la gente que está en prisión también. Vamos a regresarnos al versículo 21 para entender esa frase otra vez. Estudiarla. El versículo 21 dice, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. No, checa, como la primera vez cuando dice que el Señor estaba con José, dice que le da prosperidad. Porque eso es lo que iba a ocupar en la casa de Potifar, para tener éxito. Bueno, aquí la segunda vez que se ocupa esta frase que dice que el Señor estaba con José, no le ofrece prosperidad. Se la va a regresar al ratito, vamos a ver ahorita. Lo que realmente ahorita es lo que realmente necesita José en la prisión son dos cosas, misericordia y gracia. Y eso es exactamente lo que le da. Dice el pasaje así, pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Cuando una persona llega a la cárcel, lo que menos busca es prosperidad. Lo que realmente necesita es gracia y misericordia. Y eso es exactamente lo que Dios le ofrece. Y aquí lo vemos. Me llama la atención que se ocupa dos veces esa frase que dice que Dios le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y se ve lo mismo en el versículo 4 que dice, y así halló José gracia ante los ojos de su amo que era Potifar. Dios siempre está así con José, se manifiesta la gracia en la vida de él, porque la va a ocupar. Y es bonito, porque estando aquí en la prisión, vamos a ver cómo Dios lo va a utilizar. Vamos al versículo 22. Dice así, fíjate qué bonito es esto. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión.
Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban bajo el cuidado de José, porque el Señor estaba con José y todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba. Amén. Esto es muy importante. Mira, José fue el mejor de los hijos de este Jacob. Es al que más quería. Yo siento que era el hijo, bueno, en primer lugar porque era hijo de la esposa que realmente quiso, que fue Raquel. Pero aparentemente fue el mejor de los hijos que tuvo. Los otros hijos, si lees la historia de ellos, eran chavos malísimos. A mí llegan al punto de casi matar a su propio hermano. Así eran sus hermanos. Eso fue el mejor hijo. Cuando llega a la casa de Potifar como esclavo, como sirviente, fue el mejor sirviente que tuvo Potifar en su casa. Cuando llega a la prisión, José se hace el mejor prisionero. Sí quiero que entiendas esto, que José siempre fue el primero, no importa en lo que hiciera, en donde estuviera. Nunca le importó la situación de prosperidad o de desgracia como estar en la prisión. Él siempre fue el mejor de todos. Y quiero que te lleves esa expresión contigo esta mañana. No importa dónde estés, no importa cuál sea tu situación, no importa a través de qué estés pasando ahorita en tu vida, no sé dónde estés, trata siempre de ser el mejor. Recuerda que Dios nos dio su promesa. Nos dijo Él que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Dios está contigo así como estuvo con José. Tienes que entender esa promesa. Cuando entiendas que Dios está contigo, entonces, y realmente lo creas, Dios va a poder trabajar en tu vida como lo hizo a través de la vida de José. Va a llegar tentación y la vas a enfrentar y vas a saber cómo confrontarla, cómo enfrentarla y cómo batallarle, cómo pelearle. Es importantísimo que sepas esto, pero debes de entender de que Dios está contigo. Y no importa para quién trabajes, y no importa qué escuela vayas, y no importa qué es lo que estés haciendo, Dios siempre te está viendo y está contigo. Entonces, si vas a trabajar para alguien, ten esa mentalidad. Trabaja para Dios. Si le vas a servir a alguien, con esa mentalidad, voy a servirle a Él. Y créeme, que así como dice la Escritura, que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba, Dios está más que dispuesto a hacerlo para ti. Aquí vemos que José fue el mejor hijo, fue el mejor siervo, fue el mejor preso, y vamos a entender esto, que Dios tuvo que ponerlo en la cárcel, porque lo iba a sentar en un trono. Tienes que pasar por esa escuela. ¿Sabes qué, José? Necesito que pases por Egipto, necesito que pases por la cárcel, porque de aquí te voy a sentar en un trono. Fuiste el mejor hijo, fuiste el mejor siervo, fuiste el mejor preso. Ahora, en un momento, en unos cuantos años, vas a ser el mejor hombre en todo Egipto. Al punto que el mismo faraón te va a sentar a su diestra y te va a dar las llaves del reino y te va a decir, toma, corre tú todo el país, administralo. ¡Wow! So, tal vez ahí donde estés en este momento, tú sentado, en una mala situación, tal vez quejándote. Hey, deja de quejarte y pon atención a esto. Dios dice, necesito que pases por ahí en este momento, por esa enfermedad, por esa necesidad, por ese dolor de cabeza. Necesito que pases por ahí porque tengo algo en mente más grande de lo que te puedes imaginar tú. No te desanimes. Ahí donde estás por diseño. Tal vez fue tu propio error. Por eso estás ahí. Despreocúpate. Dios está contigo. Así como con José. Y en esa situación donde estás ahorita, Él va a estar contigo y te va a sacar de ahí. Porque ¿sabes qué? El corrido no se ha acabado. Hasta el día que te mueras, dice Dios, acabé el plan. Mientras no mueras, Dios tiene un plan perfecto para ti y lo va a llevar a cabo. Pero tú tienes que estar en sintonía con Él. Espero que esta clase en la vida de José te hable más o menos y te dé una idea cómo caminar en esos últimos días aquí en la tierra. Créeme que Jesús no tarda en regresar. Yo estoy convencido que va a regresar en estos días, mientras yo esté vivo. Yo siento que no voy a experimentar la muerte. Siento que no me va a llevar en el arrebato de la iglesia. Y le pido que así sea para que no experimente la muerte. Pero si no es así, estoy listo para irme con Él. Pero llévate esto en mente. ¿Quieres ser un gran José? Sigue estos ejemplos, estudia su vida, aplícala en ti y dile a Dios que te dé la capacidad, el amor y la fortaleza para seguir caminando en fe.
del Ministerio de Telesa, te quiero dar gracias por haber estado aquí. Si Dios nos permite, la semana que entra regresamos con un nuevo estudio, pero mientras tanto sigue haciendo lo mismo de antes, lo mismo de siempre. Haz tu oración todos los días. Lee la palabra todos los días. Y comparte el Evangelio con alguien que no lo conozca y vas a estar bien. ¿Ok? Nos vemos pronto y que Dios te bendiga. Hasta pronto.